Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar el desarrollo de la guía de trabajo autónomo número 1, nivel 12º, CTPD San Mateo. Vamos a dar inicio. En esta semana 1, esta guía consta de 3 semanas, 4 semanas. Vamos a iniciar con la semana 1. Recuerden que tenemos 3 partes. Me preparo para hacer la guía, voy a aprender y la parte que deben entregar es pongo en práctica lo aprendido. Vamos a leer la primera situación, problema. Las amebas son seres unicelulares que se reproducen partiéndose en dos. Supongamos que las condiciones de un cultivo son tales que las amebas se duplican aproximadamente cada hora. Entonces tenemos una ameba, de ahí cada hora dos. De esas dos, dentro de una hora se va a dividir a la vez en dos. Inicialmente solo hay una ameba. Calcular el número de amebas que habrá según pasan las horas. Eh, la noción de esto, ¿verdad? Es que ustedes al final, bueno, analicen un poquito y vayan observando que la cantidad de amebas va aumentando, ¿verdad? De una forma muy precipitada, muy rápido, ¿verdad? De acuerdo a lo que pasa el tiempo. Esta situación nos lleva a la necesidad de utilizar una nueva función, la cual vamos a ver la parte teórica de lo que es la función exponencial. Función exponencial. La función exponencial tiene el criterio f de r a r más con f de x igual a la x. Recordemos este tipo de simbología, ¿verdad? F se llama la función, r, los números reales, va a corresponder al dominio y r más va a corresponder, los reales positivos, al codominio o ámbito dependiendo de la función. Observamos que la forma general de la función exponencial va a ser f de x igual a la x y a continuación las características que va a tener la base. A, que va a ser la base, va a ser un número positivo, diferente de 0 y 1. A, por lo tanto, va a ser la base y x el exponente. Entonces, la característica principal de una función exponencial es que vamos a tener aquí a x, la variable x, como el exponente, como el exponente. Cuando trabajemos con la función exponencial, vamos a tener dos tipos de función de acuerdo a la base y así se va a comportar. Entonces, observemos. Cuando la base es mayor que 1, cuando la base es mayor que 1, la función va a ser creciente. Podemos recordar cómo sabemos cómo se comporta esta función. Podemos colocar aquí a un patinador, ¿verdad? Aquí el muñequito va subiendo, por lo tanto sabemos que esa función es creciente. ¿Cuándo va a ser ese caso? Cuando la base de la función exponencial va a ser mayor que 1. Hagamos un ejemplo. Una base mayor que 1, ¿verdad? Es cualquier número real que sea mayor que 1, 2, 3, 4, 5,7, 1.000.000, etcétera. Aquí podemos usar el ejemplo de 5. 5 a la x. Este podría ser un ejemplo, ¿verdad? De este tipo de función. El siguiente caso lo vamos a tener cuando la base va a estar entre 0 o 1. Recordemos, un número real entre 0 y 1, 0,1, 0,89, 0,5, 0,389.000, etcétera. Vamos a utilizar un ejemplo también, f de x es igual. Un número entre 0 y 1 puede ser 2/3. 2/3 lo puede usar en fracción, ¿verdad? Además, lo voy a usar en fracción. Ese podría ser un ejemplo. 2/3. Cuando la base está entre 0 y 1, si ponemos acá el muñequito en la patineta, este va descendiendo. La función es decreciente. Entonces, tenemos que estudiar muy bien las características, ¿verdad? Las características que en este caso sería
que en este caso sería cuando la base es mayor que 1, la función es creciente. Y cuando la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Pero vean que aquí estamos trabajando con la forma general, la forma general. ¿Qué pasa cuando puede venir por ahí un ejemplo? eh, f de x igual a 2 a la menos x. Vean que no entra como la forma general. ¿Por qué? Porque la x está negativa. Entonces yo lo que hago es tratar de poner esta x positiva. ¿Y cómo lo voy a hacer? Eso lo logro poniendo el inverso del 2. ¿Y cuál es el inverso del 2? Recordemos que el denominador del 2 sería un 1. Entonces, si yo pongo el inverso, el 1 quedaría en el numerador y el 2 en el denominador. Cuando hago el inverso, ¿verdad? Pongo X, pero ahora positiva. Por lo tanto, esta base va a ser un medio. No iba a ser 2, ¿verdad? Como estaba al principio, porque tenía que hacerle el cambio. Un medio es en decimal 0,5. Entonces, ¿qué tipo de base estoy utilizando? Una base que está entre 0 y 1. Por lo tanto, la función es decreciente, 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 decreciente la función. Vamos a seguir leyendo las características importantes como son el dominio de las dos funciones. Observemos qué valores voy a usar en el eje X, todos los números reales, todos los números reales. El codominio en el eje Y, observemos que solo estamos utilizando la parte positiva, los números reales positivos. Dominio, codominio. El ámbito en este caso va a ser igual que los números reales positivos. Veamos las intersecciones. Parece que la función en algún momento va a intersecar el eje X, pero la forma de este tipo de función exponencial se acerca mucho al eje X, pero nunca, nunca lo va a intersecar. Podemos también observar de este lado que parece que está cortando, pero en realidad no. Lo que está haciendo es que se está acercando mucho y más cuando se vaya al infinito, ¿verdad? Se va a acercar mucho, pero nunca va a intersecar. Intersección con el eje X no hay. La intersección es conjunto vacío. Por lo tanto, el eje X la vamos a llamar una asíntota horizontal, ya que el trazo de F no la atraviesa nunca. Nunca va a intersecar ese eje X. Intersección en el eje Y. Observemos acá. Intersección en el eje Y. Vamos a indicarlo acá con un puntito. Esta sería la intersección en el eje Y, en uno del eje Y. Por lo tanto, sería la coordenada 0,1 para ambas, ¿verdad? En este caso. Intersección en el eje Y, 0,1. Aquí les pongo el recordatorio que mencioné anteriormente, que cuando la función tiene un exponente negativo, debemos utilizar las propiedades de potencias, ¿verdad? Que en este caso es para poner este exponente positivo, voy a utilizar el inverso. Recuerde que si la base A es positiva, la función es creciente, mayor que 1. Aquí es mayor que 1. Y si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Recordemos también que la base A no es negativa, nunca va a ser negativa, ni tampoco 0, ni tampoco 1. Aquí en este positivo hay que ponerle que sea mayor que 1, mayor que 1. Hay que hacer esa pequeña corrección. Es importante mencionar que la función exponencial es de la forma f de x igual a la x, a elevado a la x. Por tanto, los siguientes ejemplos de funciones no son exponenciales, entonces vamos a ir analizando cada caso. Tenemos aquí el exponente, está bien, está la variable x, pero observemos que la base tiene una variable x. Por lo tanto, yo no sé qué valores puede tomar esa x, entonces en algún momento esa x puede ser negativa. Por lo tanto, esa no es una función exponencial. Acá
tenemos cuando la base es negativa y está elevado a la X, no puede ser exponencial. Acá la base no puede ser 1, la base tampoco puede ser 0, y vean que aquí tiene que haber X en el exponente, ¿verdad? Una función exponencial, por ejemplo, puede ser, bueno, digamos que la base sea mayor que 1,5. Podemos tener aquí como exponente menos 3x más 2, ¿verdad? No importa cómo sea ese exponente, mientras tenga la variable x, ¿verdad? En el exponente, por eso se llama función exponencial. Veamos los siguientes dos ejemplos. En cada uno de los siguientes ejemplos se va a indicar la base de la función exponencial general y se va a indicar si la función es creciente o decreciente. Entonces observemos. Aquí lo primero que tiene que usted que revisar es que la x esté positiva. La x está positiva, es una función exponencial, entonces yo ya sé que 3/4 va a ser la base. Tengo 3/4. Yo lo puedo convertir a decimal para ver cuál es el valor de la base. 3/4, 3 entre 4 da 0,75. Por lo tanto, la función es decreciente. En el siguiente ejemplo, reviso el exponente. Sí, está positivo, está bien. La base sería 5/3. Realizo la base en decimal para identificar mejor si es mayor que 1 o si está entre 0 y 1. Y la base me da 1,6 al infinito. La función va a ser creciente. Pasamos a los siguientes ejemplos. Observemos acá, ya el exponente está negativo. Para poner ese exponente positivo, lo que tengo que hacer es poner el inverso de 8/9. Entonces voy a ponerlo acá. Esa función va a quedar entonces 9/8, 9/8 elevado a la x. Ahora sí, positivo. Por lo tanto, 9/8 va a ser la base y 9/8 es 1,125. Por lo tanto, la función es creciente. Vamos, el ejemplo 2. Revisamos, está negativo, por lo tanto, tengo que sacar el inverso de ese número. Pues lo que hago es poniendo el inverso, que en este caso me da 50. Ahora sí, la función va a ser creciente. ¿Por qué? Porque la base es un número mayor que 1. En la semana 1 va a aparecer, pongo en práctica lo aprendido. Vamos a comentar brevemente, ¿verdad? Que tienen que poner aquí quién es la base y poner si la función es creciente o decreciente. Lo que se hizo en estos ejemplos anteriores. Ojo, tener cuidado cuando el exponente es negativo. En la parte B, tiene que poner cuáles criterios de funciones son exponenciales o no. Escribe si es exponencial, no es exponencial, etc. Y en la parte C, tiene que determinar, esto es muy general, no se van a poner valores específicos. Tiene que poner si la función es creciente o decreciente. ¿Cómo va a saber usted? Observe cómo se comporta esta función. Observe cómo se comporta esta función. ¿Quién va a ser f de x? Va a ser la forma general. Aquí sí, vamos a poner a la x porque no estamos trabajando con valores. ¿Cómo va a ser la base? Aquí, la base. Usted tiene que poner en este espacio si la base es mayor que 1 o si la base está entre 0 y 1. No tiene que ponerme un valor específico. Y al final poner si la función es creciente o decreciente. Pasamos a lo que es la semana 2, modelos matemáticos. Este tipo de funciones se utilizan, ¿verdad? En lo que es la vida cotidiana, en diferentes campos. Por ejemplo, les he comentado que en la situación del COVID, ¿verdad? Cuando reportaban los casos, esta enfermedad se comportaba con un modelo exponencial. Entonces nos decían que había que aplanar la curva, ¿verdad? Porque los casos estaban aumentando eh, muy rápido. Entonces que había que aplanar la curva, que era que esta función en realidad casi que no fuera exponencial, más bien tratar de que fuera algo constante. Eh, entonces, esas son algunas aplicaciones que podemos tener
en varios campos. Veamos el ejemplo 1. Steven le ha prometido a su hija Jennifer que si realiza la limpieza de su cuarto le dará 3 colones el primer día. Entonces vamos acomodando de manera de tabular en una tabla los datos, ¿verdad? Entonces el tiempo, el primer día, dice que el primer día le va a dar 3 colones. Si nos ponemos a ver, y yo lo he comentado con ustedes en algún momento, de 3 colones, imagínense, ni siquiera le podemos dar 3 colones a nuestros hijos porque ni siquiera existen las monedas de 3 colones. Entonces uno dice, ay, qué papá más pinche, ¿verdad? Eh, al final le va a dar casi nada. Vea que a los 7 días le va a dar 2.187. Pero si se comporta esta situación como una función exponencial, vamos a ver qué va a pasar. Al segundo día, bueno, dice que le va a dar 3 colones el primer día y va a triplicar. Triplicar es multiplicar por 3, ¿verdad? Cada día lo que tenga. Durante 15 días. Entonces uno dice, sí, sí, vamos a ver qué pasa con Jennifer y su papá. Al segundo día, como vamos a triplicar, sería 3 por 3, 9. Sería 3 a la 2. Al tercer día vuelvo a multiplicar por 3, sería 3 a la 3, que me da 27 colones. Al cuarto día tenía 3 a la 3, pero si multiplico por 3, porque cada día vamos a triplicar, sería 3 a la 4, que da 81. El quinto día, 3 a la 5. El sexto día, 3 a la 6. El séptimo día, 3 a la 7. Cuando vamos desarrollando eso, se observa que hay un modelo, como algo que se está repitiendo constantemente. Entonces ahí vamos a obtener la función. Vean que la base siempre va a ser 3, ¿verdad? Me preguntan a los 15 días. A los 15 días entonces, usando la lógica, voy a poner aquí 3 elevado a la 15. Y si fuera un problema que me preguntan n, o un tiempo desconocido, ¿verdad? Que lo tengo que hacer en forma general, sería 3 a la t, 3 a la t. Vea que esto es un modelo de función exponencial porque tengo una base y voy a tener un exponente, ¿verdad? Que va a ir cambiando a lo largo del tiempo, un día, 2 días, 3 días, 4 días, etcétera. Si usamos en la calculadora, usamos la calculadora y ponemos 3 a la 15, eso me va a dar 14.348.907. O sea, el padre Steven en realidad se aventuró en hacer una promesa que creo que muy pocos papás podemos cumplir, ¿verdad? Se veía un número muy pequeñito, sí, al final seguro le voy a dar 5.000 colones, pero al final quedó en 14 millones, más de 14 millones. Entonces vean que aquí estamos representando la función exponencial. Vamos a ver el siguiente ejemplo, ejemplo 2. Lucía pagó 11 millones por un carro nuevo. El valor del carro se deprecia un 20% anual. Por lo tanto, cuando yo haga el modelo, la fórmula, el criterio, vean que cada año va a devaluar, por ejemplo, al primer año 0,8. ¿Por dónde sale este 0,8? El 80%, ¿verdad? Porque ese es el valor del carro, 80%, porque perdí el 20%. Entonces, al primer año 0,8, al segundo año otra vez 0,8, por lo tanto, vean, vamos observando aquí el exponente y así sucesivamente hasta obtener el criterio o la fórmula, que en este caso sería 11 millones, va a ser un valor constante, un valor fijo, por 0,8 a la t, de eso depende del tiempo. Determina el valor del carro de Lucía dentro de un año, dentro de 3 años, dentro de 5 años. Entonces aquí podemos observar que vamos sustituyendo t, en este caso por 1, t por 3 y t por 5. Entonces al año 8.800.000, a los 3 años 5.632.000 y a los 5 años 3.604.000. 604.480. Esto es importante, voy a compartir lo que es la calculadora
para que vayamos repasando esas situaciones, pero ahora en calculadora. Aquí tenemos la calculadora. Entonces, ustedes van a poner 11 millones. 11 millones por 0,8 elevado a la t. Vean que la calculadora no tiene t. Entonces, vamos a utilizar la x que está aquí y vean que está de color rojo. Entonces, le voy a poner alfa x ahí. O también hay calculadoras que tienen ya de una vez integrado la tecla x, la ponemos por aquí, x. Entonces, esto yo lo explico en anexos para que lo revisen. Con la tecla calc de calcular, ponemos, y aquí yo tengo que poner cuánto quiere que sea x. Vea que me pregunta el valor del carro. Dentro de un año, dentro de 3 años y dentro de 5 años. Entonces aquí en X no tengo que apretar nada más, pongo un año y le doy igual. ¿Ven? Dentro de un año, 8.800.000. Vuelvo a darle igual o puedo apretar cal, ¿verdad? Y ahora pongo el 3, 5.632.000. Puedo poner el igual y le pongo el 5 dentro de 5 años. 3.604.480. Entonces, continuamos. Ya vimos un breve repaso de lo que es uso de calculadora y regresamos a la guía. Ok, regresamos a la guía. Vean que esto lo hicimos en calculadora. Esto. Entonces, bueno, que lo hagan de las dos formas. En la semana 2, ¿qué van a realizar? Esta parte, ¿verdad? Van a hacer 2 problemas. Un niño inicia un ahorro con 2 colones y cada día le pide a su madre que le duplique, ¿verdad? Recuerden que duplicar es multiplicar por 2 cada día. Entonces dice que dentro de 30 días, ¿cuánto dinero va a tener el niño? Entonces tenemos que hacer como el ejemplo anterior, 5 días, 10 días, 15 días, 30 días. El costo de un automóvil, aquí ya se les da el criterio, la fórmula, ¿verdad? Entonces tienen que hacer lo mismo para un año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años. Semana 3. Semana 3 vamos a desarrollar lo que son las ecuaciones exponenciales. Ecuaciones exponenciales. Entonces, igual seguimos trabajando con lo que es la función exponencial. Bueno, ahí dice la función exponencial f dada por f de x igual a la x con a mayor que 1 es inyectiva. En consecuencia, se satisfacen las siguientes condiciones para números reales. Esta es la que voy a aplicar. Si yo tengo en funciones exponenciales la misma base, ¿verdad? Entonces, estos exponentes yo los voy a igualar, yo los puedo igualar. Pero si las bases son diferentes, ya no podría hacer eso. Entonces, vamos a ir viendo los ejemplos. Resuelva la siguiente ecuación. 5 elevado a la x más 3 es igual a 5 elevado a la 2x más 1. Como yo tengo las mismas bases, observemos, tengo base 5 y base 5. Yo voy a igualar los exponentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma base. Entonces, este exponente y este exponente, yo lo igualo. Sería x más 3 es igual a 2x más 1. Entonces, vamos a resolver la ecuación, que en este caso, ¿verdad? Igual podrían hacerlo en calculadora. Perdón, esta x que está sumando pasa a restar, este 1 que está sumando pasa a restar, a 3 le quito 1, queda 2, 2x menos 1, menos una x queda una x. Por lo tanto, el conjunto solución es una S de solución de esta ecuación, va a ser igual a 2. Ahorita voy a utilizar calculadora para resolver esas ecuaciones. Ejemplo 2. Vamos a resolver la siguiente ecuación. Si nos fijamos aquí ya no tenemos las mismas bases. Por lo tanto, el 27 yo tengo que hacerlo con base 3, factorizarlo.
¿Cómo podemos hacer una factorización? Entonces, a 27 le saco tercera. La tercera de 27 es 9. Vuelvo a sacar tercera. La tercera de 9, 3. Y la tercera de 3, 1. Tenemos 3 a la 3. Por lo tanto, 27 es igual que 3 a la 3. Entonces, yo lo que necesito es hacer en una ecuación, tratar de ir formando las mismas bases, ¿verdad? Entonces, aquí observamos que tengo 3 a la y es igual a 27, pero este 27 no me sirve expresado, necesito tenerlo como una factorización prima. ¿Qué es esto? El 27 lo represento como 3 a la 3. Ahora sí, vean que tengo la misma base. Cancelo la base y ¿qué hago con los exponentes? Los voy a igualar. Y es igual a 3. Ya esta ecuación no hay que resolver, queda directamente resuelta. Por lo tanto, la solución es igual a 3. Recuerden que resolver una ecuación es encontrar el valor de la variable. En este caso, y vale 3. No es como en esta, ¿verdad? Que a partir de aquí tuve que hacer un despeje para obtener el valor de la x. Recuerden que las ecuaciones lo podemos hacer en calculadora. Al final de la guía yo voy a hacer uso de calculadora, ¿verdad? Para esa parte. Ejemplo 3. Resuelva la siguiente ecuación. Vean que tenemos varias bases, 2, 4, 8. Por lo tanto, yo necesito poner esos números como base de 2. Si usted no quiere hacer la factorización, pues entonces usted empieza 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, ¿verdad? Y la que le dé el 4 y 8, esa sería. Sabemos que 4 es 2 a la 2 y 8 es 2 a la 3. Entonces yo voy a hacer una sustitución. Voy a hacer una sustitución. Entonces, tenemos la siguiente ecuación. El 4 va a ser 2 a la 2. Y ojo acá, este exponente hay que conservarlo porque ese es el exponente del 4. Lo único que estoy haciendo es representando los números como potencias. El 8 es 2 a la 3, pero vea que hay que poner la x. Aquí es importante retomar lo que son operaciones de potencias, ¿verdad? Esta base ya está lista porque 3 por x, 3x. No hay que hacerle mucho. En cambio aquí vamos a preparar un poquito esta. Este 2, cuando hay un paréntesis, lo que hace es multiplicar a ese exponente que está afuera. Entonces voy a multiplicar 2 por x, 2x. 2 por menos 1, menos 2. Estamos aplicando potencias. Ahora aquí vean que hay una multiplicación. En una multiplicación de potencias dice, conservo la base que es 2 y sumo los exponentes. Recordemos que aquí hay un 1 imaginario. Entonces yo voy a sumar esos exponentes. 1 más 2x menos 2. Para abreviar esa expresión, yo voy a resolver lo que es 1 y menos 2. A 1 le quito 2, queda menos 1. Por eso esta expresión queda así, 2x menos 1. Ahora sí, ya llegué a bases iguales. Entonces cancelo, igualo los exponentes. Igualo los exponentes. Ya esto usted lo puede resolver en la calculadora y le va a dar menos 1. Por lo tanto, la solución es igual a menos 1. Es igual a menos 1. Y vamos por el ejemplo 4. Los ejemplos son un poquito largos y les insto a repasar lo que son operaciones de potencias. 343. Tenemos que representar 343 en base 7. Entonces usted empieza 7 a la 2, 49. No, no es. 7 a la 3, 343. Y por ahí tengo el 49 de una vez, ¿verdad? 49 en base 7 sería 7 a la 2, 7 al cuadrado, 7 a la 3, 7 al cubo. Entonces vamos a hacer la sustitución.
343 es 7 a la 3, pero acuérdese poner la X. 49 es, aquí tengo que hacer este cambio, 1 sobre 7 a la 2, pero yo necesito ese exponente arriba, en el numerador. Por lo tanto, aplicando leyes de potencia, si usted lo quiere poner en el numerador, lo puede hacer con la consecuencia de que ese menos 2 tiene que pasar negativo. Este es el cambio que está ahí y el exponente. Ahora sí, bueno, voy bajando esto, multiplicación, conservo la base, sumo los exponentes. Aquí hay un 1 como exponente. Y recordar que estos tengo que multiplicarlos, multiplicarlos. Esto lo voy a dejar de la siguiente manera. Ustedes van a revisar el ejemplo, pero yo lo voy a hacer un poco diferente acá. 7 a la 3x es igual. Multiplicación. Conservo la base, sumo los exponentes. Entonces sería 1 más menos 2 y acordarme del paréntesis que multiplica a el otro exponente. Ok. Ahí no hace falta que desarrollen todo esto de los números. Vamos a abreviar un poquito aquí. Vean que ya tenemos la base. Entonces, ¿qué voy a hacer? Igualar. 3x es igual a 1 más menos. Voy a copiarlo igual. Voy a copiarlo igual. Más menos 2 paréntesis, 2x más 1. Entonces vean que ya llegué a la misma base y lo que me interesa nada más es los exponentes. El exponente 3x y todo este exponente. No vamos a ir haciendo, digamos, lo que es el álgebra en este ejemplo. Ok, ya usted esto lo puede poner en la calculadora. Entonces, bueno, vean que aquí está la explicación de irlo haciendo paso por paso, da menos un séptimo. Yo esto a partir de aquí voy a hacerlo en la calculadora para que observen cómo la ventaja de utilizar una herramienta tecnológica, ¿verdad? Pues vamos a ponerlo aquí. Entonces tenemos, ok, tengo la calculadora. Voy a escribir 3 alfa x o utilizo esta x, ¿verdad? Vean que para escribir el igual es con alfa cal. Escribo el 1 más menos 2 paréntesis, 2x, alfa x, más 1. Vean que ahí ustedes pueden ahorrarse como esos pasos. Entonces, cuando usted usa la calculadora para resolver una ecuación, entonces le vamos a dar shift, calc, igual. Shift, calc, igual. Shift, calc, igual. Vean que la solución es menos 0,142857. Es un número irracional. Le vuelvo a dar igual. Si le doy SD, me lo debería de tirar en fracción. Esto sí le sirve a los que tienen la calculadora gris, ¿verdad? Usted nada más le va a dar SD y le pone en fracción. Este no me sirve hacerlo así. Entonces salimos con AC, le damos ANS, que es el último valor que tiene guardado la calculadora, que vean que es el mismo que me dio la solución, menos 0,14, solo que allá, ahora sí, usted lo puede poner en fracción. Entonces no me ponen este en decimal, sino que me ponen menos un séptimo. Repito el procedimiento. Escribimos 3x igual a 1 más menos 2, paréntesis, 2x más 1. Y acuérdense, ¿verdad? Shift, calc, igual. No es igual, no es shift, calc, igual, igual. Ahí está el resultado. Como no me lo pone en decimal, esta es una estrategia para que se lo ponga más fácil. Ya, el resultado da menos un séptimo. Usted sale con AC
vuelve a ponerle ANS y conserva el mismo valor. Entonces vea que la solución es menos un séptimo. Vuelvo a la guía. Esto me da menos un séptimo. Por lo tanto, la solución es igual a menos un séptimo. Menos un séptimo. Ok, vamos a dejar hasta acá lo que es la guía. Vean lo que tienen que hacer. En Pongo Práctica lo aprendido. Ya estas tienen la base. Tienen la base, tienen la base. Solo en estos dos, vean que es base 3, que tienen que ir convirtiendo este 9 y este 27. Y aquí es base 5. Entonces recordemos, si un número queda aquí en el denominador y usted lo ocupa en el numerador, lo pone en el numerador, pero le cambia el signo a ese exponente, ¿verdad? Quedaríamos pendiente con la semana 4. Sería todo por hoy. Les estaré enviando el siguiente video. Saludos y muchas gracias.